Hoy se están siguiendo varios procesos frente a la campaña de Gustavo Petro, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusación. Hoy hay varias dificultades con esa campaña y es que hay múltiples denuncias sobre financiación indebida, violación de topes de campaña y falsedad en documentos. Uno lo que encuentra es que hay mucho acervo probatorio y seguramente estas entidades van a terminar por demostrar que sí se dio la comisión de esos delitos. Hay que tener en cuenta un tema importante y es, en Colombia la legislación cambió. Mucha gente asocia el proceso de Gustavo Petro con el proceso 8000 de Samper, pero como lo dijo la exfiscal Vivian Morales, hoy la Constitución establece temas que no estaban antes, y es que, por ejemplo, la violación de topes de campaña, hoy en Colombia, con la modificación constitucional, da pérdida del cargo y pérdida de investidura. Ya que usted menciona el proceso de Ernesto Samper, a pesar de que el país y todas las pruebas señalaron el ingreso de los dineros del cartel de Cali, sin embargo, recuerdo que Samper dijo: aquí estoy, aquí me quedo. Y básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué sería distinto en esta oportunidad? Porque termina siendo también la Comisión de Acusaciones la que determina la suerte del presidente de la República. Yo creo que hoy es distinto porque hay unos procesos que están corriendo de manera paralela, porque la legislación ha cambiado. Hoy la ciudadanía hace un mayor control del ejercicio político y además antes, si decidía la Comisión de Acusaciones que el tema precluía simplemente o que no se había mérito para investigar, se quedaba ahí, pero hoy la decisión la tiene que tomar la plenaria de la Cámara. Es la primera instancia que va a definir después de que presente el informe de la Comisión de Acusaciones. Y yo creo que en la medida en que este ha sido un debate tan público, donde hay tanto material para probar, pues va a ser muy difícil, porque no es tan fácil que haya impunidad cuando hay tantas entidades además a la vez adelantando investigación. Bueno, y paralelo a esto también algunos rumores, algunos comentarios que aparecen en redes sociales sobre una posible movida del gobierno Petro para introducir nuevamente la figura de la reelección y quedarse 4 años más. Sobre esto, ¿qué opina usted? Yo creo que cada gobierno está en libertad de intentar. Eso es una reforma constitucional y yo no creo que hoy el país tenga ambiente para una reelección de Gustavo Petro, ni siquiera en cuerpo ajeno. Uno lo que ve es que en año y medio que lleva este gobierno ha caído su popularidad a niveles muy bajos en los que no había estado ningún gobierno apenas iniciando. Uno ve un grave deterioro de la seguridad, del tema económico, del tejido social, y yo creo que en las condiciones que están hoy está hoy el país y con la ineptitud que ha mostrado el gobierno Petro, difícilmente podría pasar una modificación constitucional para volver a la reelección en Colombia. ¿Usted tiene temores de algunos procedimientos antidemocráticos que hagan permanecer en el cargo a Gustavo Petro más allá del 2026? Pues lamentablemente uno encuentra que este es un gobierno que pareciera despreciar el modelo, el Estado de Derecho y el modelo democrático. Y hago esta dura aseveración porque es un gobierno que ataca permanentemente la división de poderes, la rama judicial, los medios de comunicación, porque es un gobierno que a veces incluso en la formulación de los proyectos de reforma que presentan en el Congreso no quieren ni siquiera respetar las normas mínimas que establece la Constitución y que establece la legislación para las reformas. Uno ve que no les gusta como el modelo, el sistema democrático y los pesos y contrapesos. No, yo quisiera pensar que no van a intentarlo. Yo quisiera creer que van a respetar el Estado democrático, el Estado social de derecho.
pero a veces uno escucha señales muy preocupantes por parte de algunos miembros de este gobierno. Es que ahora que usted hablaba, recuerdo que en una entrevista hace muchos años en una cumbre iberoamericana de jefes de Estado, Ricardo Alarcón, que era prácticamente el presidente del gobierno cubano en ese entonces, que todavía estaba Fidel Castro, decía que Cuba era el país más democrático del mundo porque realizaban más elecciones que cualquier otro país, y se le olvidaba un pequeño detalle, y era que todos los demás partidos fuera del comunista estaban prohibidos en Cuba, ¿no? Eran ilegales. Entonces ese pequeño detalle obviamente destruye cualquier posibilidad de régimen democrático. Es que eso es muy grave. A veces cuando las interrupciones democráticas se dan de manera soterrada, no de manera abierta, es más difícil para la ciudadanía captarlo, y la democracia no se acaba con un tema simplemente de cumplir un requisito de elecciones. En Venezuela se han dado elecciones, claro. En China hay elecciones, en muchos países hay elecciones, pero eso no necesariamente garantiza que haya democracia, porque las elecciones tienen que ser libres, transparentes, tienen que permitir la participación de diversos partidos, tienen que permitir el disenso y la oposición. Y uno encuentra, por ejemplo, que hoy quienes están en el gobierno y fueron oposición defendían con uñas y dientes los derechos de la oposición, y hoy pretenden cercenarlos. Claro. No olvidemos que hace pocos días salió un informe en un noticiero donde hablaban de un supuesto informe de inteligencia, donde decían que se estaba planeando un golpe contra el gobierno, y uno ve allí que hay más un intento de estigmatizar a los opositores. Un opositor no es un criminal. Un opositor es alguien que ejerce su derecho al disenso dentro del marco constitucional y legal. Claro, tuvimos aquí en Cardenal Noticias a David Gitis, yo creo que ustedes lo conocen, un tuitero que ahora está sufriendo una persecución tremenda por tener diferentes opiniones al actual gobierno. Así es, el tema de David, el tema de Carlos Alonso Lucio, son varios líderes de oposición, de opinión, que hoy están viviendo una situación muy compleja, y además son personas que el gobierno pone en riesgo cuando se filtran informaciones o notas de prensa como la que acabamos de mencionar. Senadora Paola Holguín, pasando a los temas de las reformas del gobierno, hay muchas inquietudes, muchas preocupaciones en el país, y en estos días el ministro Jaramillo de Salud amenazó con una nueva reforma tributaria en un claro enfrentamiento con el sector productivo del país, hablando despectivamente de Bruce McMaster, por ejemplo, y de las empresas colombianas. Esa amenaza o esa posición del ministro Jaramillo, ¿cómo la recibió usted? Porque es que una nueva reforma tributaria, económicamente el país posiblemente no lo resiste. Uno tiene que hacer varias reflexiones al escuchar las declaraciones desafortunadas del ministro de Salud Jaramillo. La primera es, entonces le están mintiendo al país, porque se supone que hoy la reforma a la salud tiene aval fiscal. Ellos han dicho hasta el cansancio que hay cómo financiarla, y lo que deja de entrever las declaraciones del ministro de Salud es que no hay plata para la reforma, no hay plata para la salud. 1. 2. Petro había dicho que la contrarreforma a la reforma era, por el contrario, para aliviar al sector empresarial. Y hoy vemos en las declaraciones de Jaramillo que la propuesta de reforma es para continuar asfixiando al sector productivo, a los empresarios. Eso es muy grave, porque además este es un gobierno que está provocando, por la falta de confianza y las medidas, una desaceleración económica que muchos dicen puede desembocar en una recesión. Y 3, a uno le angustia ver las declaraciones de estos ministros tan confrontacionales, tan poco técnicas, tan cargadas ideológicamente. Colombia necesita unos ministros técnicos, unos ministros que tengan capacidad y apertura dialógica.
pero no ese estilo tan confrontacional y tan ideologizado que uno ve de tantos representantes del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, y el ambiente en el Senado de la República, entre sus colegas, ¿usted qué palpa? Porque es que muchos temen que suceda lo que sucedió en la Cámara de Representantes y, por ejemplo, la reforma a la salud, que enormes sectores de la población colombiana le temen. Muchos piensan que va a ser aprobada. ¿Usted qué opina? Pues yo espero de todo corazón que el debate en el Senado sea un debate técnico. Yo espero que se escuchen las voces de las organizaciones de pacientes, de las organizaciones de salud, a las IPS, a las EPS, porque uno siente que en Cámara fueron un poco sordos al clamor de millones de colombianos que dicen no a la reforma a la salud. Mire, esta reforma que propone el gobierno es grave por muchas razones. La primera es porque se trata de la vida de la gente. La salud es la vida de 50 millones de colombianos. Dos, porque no quieren devolver décadas atrás a un sistema estatal donde uno depende de la ineficiencia y de la politiquería. El Estado ha demostrado no ser lo suficiente buen administrador. Nosotros, gracias a la reforma que se hizo y al sistema que tenemos hoy, tenemos un sistema solidario, un sistema de aseguramiento que ha permitido una cobertura casi universal, y los temas principales deberían ser la lucha contra la corrupción que hay en el sistema. El anterior superintendente de salud detectó 70 formas más o menos de defraudar el sistema por parte de distintos actores. Esa debería ser una meta, atacar la corrupción que hay dentro del sistema. Dos, mejorar la atención en zonas remotas y mejorar el tema de prevención. Y tres, mejorar el tema salarial de muchos de los trabajadores del sector. Y ninguna de estas tres cosas requiere reforma a la salud. Lo único que requieren es voluntad política para solucionarlos. Y el gobierno, en vez de centrarse en eso, tiene una obsesión con acabar con las EPS y con acabar con un sistema que ha logrado avanzar gracias a que prestan los servicios sector público, sector privado, el sector solidario. Es un sistema mixto que está catalogado como uno de los mejores del mundo y de donde menos dinero tiene que sacar el ciudadano de su bolsillo para la salud. Entonces hoy uno siente tristeza porque uno ve que hay como una obsesión por estatizar la salud sin tener en cuenta todos los avances que ha tenido el sistema, y la verdad es que estatizar no es la solución a las dificultades que tiene la salud en Colombia. Bueno, senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por expresar sus conceptos sobre varios temas nacionales que están sobre la mesa en estos días. Y bueno, desearles mucha suerte durante este año en el Congreso de la República con los retos que tienen frente a varias, porque está también la laboral, está la pensional, en fin, bastantes temas tendrán en el Congreso de la República, ¿no? Muchas gracias a usted, doctor de la Rosa, y yo confío en que los periodistas sigan cumpliendo esa función de formar, informar y movilizar a los colombianos frente a estas reformas, y que permitan el debate democrático donde se puedan escuchar todas las voces, porque a veces lamentablemente uno ve que al debate le está faltando hoy mucho más rigor técnico para poder tomar decisiones que de verdad le sirvan a Colombia. A usted muchas gracias, y a todos los oyentes. Oiga, falta mucho para tomar la decisión de la precandidatura. Ay, doctor, le cuento, doctor de la Rosa, que mi sueño de ser presidente nació hace 46 años cuando tenía 4. Pero aquí cada día trae su afán, y hoy lo más importante es parar esas nefastas reformas y tratar de empezar a diseñar una plataforma de soluciones para los colombianos. Lo que sí podemos celebrar es que hay varias mujeres perfiladas en nuestro país en ese sentido, con esa aspiración, y me parece que es algo digno de destacarse que en un país como Colombia la mujer sea considerada una opción muy válida para la presidencia de la República, entre ellas usted. Yo creo que va a ser muy bonito, y yo siempre he pensado que es cierto lo que dice Margaret Thatcher. Ella decía que los gallos cantan, pero las gallinas ponen los huevos, y como va a quedar Colombia, lo que vamos a necesitar es huevos para poder recuperarla.
Excelente frase, excelente frase.